Hola, mi nombre es Carlos Manuel Durán García, mi matrícula 2015-06688, materia mecánica de suelos 2 con laboratorio. El tema que vamos a abordar es estructuras de contención. El video se va a llevar el siguiente orden: definición, función, clasificación, criterios para su diseño. Me encuentro ubicado en el Boulevard Vicente Suárez, a la altura de Mercado Zona Providencia. La definición de las estructuras de contención es la siguiente: es una estructura lineal y vertical construida a modo de pared como elemento rígido. Esa es su definición. Y con respecto a sus funciones está la de soportar taludes escarpados de masa de suelo y roca macizos fracturados o derrumbes de material heterogéneo. Entre estas funciones, pues en varios proyectos de ingeniería civil es muy común tener que contener los empujes del suelo. En esta parte veremos el diseño de muros de contención, vistos como una estructura que requiere determinar la presión lateral de la masa de tierra que existe. La función de estos factores, como el tipo y magnitud de los movimientos dinámicos y de presiones estáticas que debe de soportar el muro, de los parámetros de resistencia al corte en los materiales de relleno, el peso unitario del material que se contiene y las condiciones de drenaje en el relleno. Las tres principales situaciones en las que el diseño puede resumir es en excavaciones, que es necesario distinguir las estructuras de contención temporales de las permanentes. La estabilidad debe de mantenerse en todas las etapas, y el control de deformaciones por lo general es el principal problema que se encuentra en la práctica. Después serán los muros de contención, es el relleno especificado, la compactación y el drenaje son aspectos muy importantes, y por último la estabilización de taludes. Estas estructuras se clasifican en dos áreas: rígidas y flexibles. Las estructuras de contención rígidas son aquellas estructuras de contención cuyo movimiento son de sólido rígido, pero no representan movimientos en el interior de la estructura, es decir, no se producen flexiones en la misma. Por lo tanto, la ley de empujes viene influida exclusivamente por el valor, pero no por la forma. Son los muros de contención. Y las estructuras de contención flexibles son aquellas en las que los movimientos sólido-rígido y los movimientos debidos a la flexión de la propia estructura se producen en porcentajes similares. Esta deformación hace que el movimiento de la estructura influya tanto en el valor como en la forma de la ley de empujes sobre la estructura. Este tipo de estructuras flexibles existen dos: las pantallas y las entibaciones. La principal diferencia es que las pantallas son menos flexibles que las entibaciones, y las diferencias entre muros y pantallas es que en los muros se realizan o bien realizar la excavación, mientras que las pantallas se construyen siempre antes de realizar la excavación. Ejemplos de estructuras tanto rígidas como flexibles vamos a ver: los muros de contención. Un muro de contención es una estructura que se utiliza para proporcionar soporte lateral a un terreno, que en ocasiones es un suelo natural y en otras en un relleno artificial. Este tipo de estructuras existen muchas, tienen diferentes aplicaciones y todo ese tipo de situaciones. Los muros de contención se clasifican en dos áreas, en categorías: sistemas estabilizados externamente e internamente. Los externamente resisten los empujes de tierra por su propio peso y por su rigidez, y los internamente tienen de proveer estabilidad a los suelos, la necesaria. Ejemplos, vamos a empezar a ver los ejemplos. Aquí, por ejemplo, estamos checando el muro gravitacional. El muro gravitacional se construye por lo general de hormigón o de mampostería, como vemos acá. Son de un gran espesor, de tal manera que sean despreciables o no se produzcan los esfuerzos de tensión en ninguna parte de la estructura. Aquí vemos un pequeño daño en este muro de mampostería, porque en el 2017 hubo un sismo. Entonces aquí se ve una pequeña falla. El muro solamente cuenta con su masa y su resistencia a la compresión para resistir la fuerza que sobre él actúa. Cuando hablan de qué fuerzas, es de los empujes laterales. Aquí tenemos un puente peatonal que podría ser otra carga hacia el suelo. Tenemos casas a la orilla del río. Entonces ese es otro tipo de fuerzas que podemos encontrar. Existen también los muros cantilever. El muro cantilever, aquí sí vemos
aquí podemos checar que hacemos zoom. Ahí donde está el zoom. Acá vemos donde están pasando los carros. Entonces este tipo de muros ayuda mucho a que pues el puente vehicular esté bien estabilizado. Vemos que está hecho de hormigón armado, consta de un curvo vertical o alzado que contiene la tierra y se mantiene en posición gracias a la zapata o losa base. El peso de relleno por encima del talón, además del propio peso del muro, contribuye a la estabilidad de la estructura. Ese es un muro. Ese es un muro hecho a base de hormigón. Existen otro tipo de muros como el criba. Este tipo de sus características es como si estuviera varias vigas entrelazadas, las cuales forman un armazón que se rellena con suelo granular. Aquí no tenemos ningún ejemplo de eso, pero hagámonos de cuenta que es como una malla. Esta malla en conjunto actúa como un muro gravitacional y tiene la ventaja de permitir la tolerancia y de asentamientos diferenciales pues, algo apreciables. Esa es la ventaja que tiene este tipo de muros. Otro tipo de muro existen los gaviones. Como vemos, aquí en la parte de atrás están los muros gaviones. Están formados por agregados o cajas metálicas apiladas rellenas de roca o agregados, como decía, que por lo general tienen dimensiones de 1 metro por 1 metro de sección transversal de 2 metros de largo. Pero pues aquí como va a ayudarnos estos gaviones a crear los que se llaman espigones. Estos espigones nos ayudan, como su función es de la de encauzar el río. Ahorita que pues no estamos en temporada de lluvia, vemos que pues está muy bajo el nivel. Si analizamos correctamente este tipo de estructuras, no solamente es para encauzar, sino para proteger. ¿Por qué? Porque si proteges el río con cierto material, vas a ayudar a que no se empiece a desgastar o a que exista deslizamientos. Desafortunadamente, como vuelvo a decir, desde que hubo el sismo, hubo en grandes lugares daños estructurales y vemos de este lado que aquí en esta parte, en el muro de contención donde está el puente peatonal, vemos que hay una gran fractura y parte de que se cayó de este muro de contención y el de mampostería. Y después la siguiente parte, los espigones. En los espigones hubo un daño estructural, hubo un asentamiento, por lo que se ve, y otra parte pues de plano mejor se dañó, se desgregó y pues dejó esa parte lateral pues hacia la intemperie. Cuando sea época de lluvia pues obviamente va a empezar a haber desgaste, existe un mayor riesgo para las casas que están a un costado del río porque pues ya no existe como tal el protector, como decía que era el espigón. No solamente servía como encauzar, sino también como protector para evitar la erosión de esa parte del río. Bueno, ya después tenemos otros ejemplos que son las tablestacas. Están formadas por delgados pilotes entrelazados que son hincados en el suelo. Son estructuras flexibles cuya estabilidad depende del anclaje de la parte empotrada, del soporte lateral o la fijación a una estructura rígida. Existe también lo que se le llama como muros pantalla. Los muros pantalla, o puede ser una técnica como el muro Milán, como estaban construyendo ahí en la torre de rectoría en CEU. Esos muros nos ayudan a contener los empujes. Cuando no existe un buen cálculo de los empujes, como pasó, que se cayó una parte de ese muro, pues pueden ocurrir accidentes y graves. ¿Para qué sirve ese tipo de estructuras o de muros? Es para contener la presión y no evitar accidentes. En el muro de Milán nos ayuda a proporcionar una estabilidad y la gente que pues va a estar escarbando o va a estar ahí creando pues tenga una mayor confianza en estar ahí laborando. Los muros pantalla se construyen en zanjas sostenidas mediante el uso del lodo bentonídico. Después de introducir la armadura, se produce el hormigón, el cual desplaza el lodo bentonídico. Finalmente se realiza la excavación, ya que pues esa es una forma de explicarlo.
por ejemplo el muro pantalla. Pues ahorita pues nos podríamos acercar más del otro lado de ahí junto, eso ya no se logra ver, pero pues están ahí construyendo, están estabilizando el talud. Del otro lado del puente se ve como una casita de madera. Esa casita de madera nos están guardando el material porque van a estabilizar este tipo de estructura del otro lado del puente, porque igual así como vimos acá que se cayó, entonces de ese lado también tenemos ciertos daños de estructuras, y pues de ese lado está la tienda, entonces por eso van a estabilizar el suelo, el muro. Bueno, los datos necesarios, y para eso se necesita ciertos datos para su diseño. Para estos datos de diseño necesitamos analizar los empujes de tierra. La presión del terreno sobre un muro está fuertemente condicionada por la deformabilidad del muro. Si el muro y el terreno sobre el que se fundan son tales que las deformaciones son prácticamente nulas, se está en el caso del empuje en reposo. Si el muro se desplaza permitiendo la expansión lateral del suelo, se produce una falla por corte de suelo retenido y se crea una cuña. El empuje disminuye desde el valor del empuje al reposo hasta el denominado valor del empuje activo, que es el mínimo valor posible del empuje. Por el contrario, si se aplican fuerzas al muro de forma que este empuja al relleno, la falla se produce mediante una cuña mucho más amplia. Este valor recibe el nombre de empuje pasivo y es el mayor valor que puede alcanzar el empuje. Hay otras teorías. La expresión propuesta por Jackie utiliza el ángulo de fricción en la falla. Ese es en el caso del reposo. Y en el caso activo, si el muro se mueve en traslación o rotación hacia afuera, los esfuerzos horizontales disminuye. Finalmente se puede alcanzar la falla por corte, desarrollándose una cuña activa. Si el muro se mueve hacia el suelo, los esfuerzos horizontales aumentan. Finalmente se puede alcanzar la falla por corte, desarrollándose una cuña activa. Las teorías en las que se apoyan para calcular el empuje existe la teoría de Rankine. Este desarrolló su teoría a mediados del siglo XIX, asumiendo que el suelo es homogéneo e isotrópico. La superficie de falla es plana y no existe fricción entre el suelo y la parte posterior del muro. La superficie exterior o posterior del muro es vertical. Eso es con respecto a Rankine. Y con respecto a la teoría de Coulomb, el método de la cuña también, se considera la fricción entre el muro y el terreno, y es más general que desarrollado por Rankine. El método considera una cierta cuña de suelo, la cual ejerce una fuerza P sobre el muro, fuerza que satisface las condiciones de equilibrio. La fuerza real que actúa sobre el muro en el caso activo será el valor máximo de P obtenido al considerar todas las cuñas posibles. A pesar de que el empuje activo es el mínimo posible